Bien, continuamos. Y para profundizar en nuevas maneras de consumir cultura, esta tarde contamos con la participación de Jaume Ripoll. Aunque no necesita presentación, podemos decir que Jaume es cofundador, director editorial y de desarrollo de Filmin, plataforma de streaming que aboga por el cine independiente, clásico y de autor, además de director de Atlántida Film Fest, productor y guionista. Filmin ha recibido numerosos premios y ha sido reconocida como la mejor empresa cultural del país y como mejor propuesta cultural digital de España por tercer año consecutivo. Esta tarde Jaume nos hablará de su experiencia con una intervención que lleva por título Un camaleón entre dinosaurios, aciertos y errores de los últimos 18 años en streaming. Muchas gracias, Jaume, por acompañarnos y cuando quieras. Gracias. Vale, buenas tardes. Como soy el último y supongo que estáis agotados después de esta sesión maratoniana de conferencias, empezaremos con una imagen que creo que llamará la atención bastante. ¿Alguien se anima en identificar de qué película hablamos? ¿Alguien? Una suscripción de un mes de Filmin a quien acierte. Ahí, mire, los cuentos de Canterbury, un mes de gratis de Filmin ahí. ¿Cómo se llama, caballero? José Vicente acertado. Es curioso, cuando hago esta presentación en perfiles más, digamos, que no han pasado los 20 años como usted, les cuesta bastante identificar a los alumnos. Y si quiero empezar esta charla con ustedes apelando a los cuentos de Canterbury, que es una película de Pier Paolo Pasolini, es una de esas películas que en la España del final de los 70, principios de los 80, se vio por más de 1.200.000 personas en cines. Más de 1 millón de espectadores en un país con 37 millones de habitantes veían películas de Pasolini, de Bergman, de Romer, de Costa Gabras, de Antonioni. Pongan usted el director que quieran, ubíquenlo a final de los 70, principios de los 80, y en un país de 37 millones de habitantes, entre medio millón y 1 millón acudían a salas de cine para ver esas películas. ¿Dónde están esos espectadores? ¿Se han perdido? Aquí no están todos, aquí hay algunos, pero o siguen estando. ¿Se han renovado o no se han renovado? Eso creo que es una de las cuestiones de las que intentaré hablar hoy con ustedes, si este aparato me funciona, que veo que no. Estas cosas que pasan, ahí ya sí. Perfecto. ¿Sí? A ver. ¿No va? ¿Sí me lo pasas tú? Es un poco complicado eso de pasarlo tú. Ves que hay spoiler, pero da igual. Si puedes tirar antes. Eso, ahí. El resumen de esta charla quiero que sea este cuadro de aquí, que posiblemente muchos de ustedes conocen, es el Jilguero, un cuadro de Fabritius, un pintor holandés que murió hace 370 años, a los 32 años. Y es un cuadro que me parece bastante revelador de cómo hoy los espectadores nos sentimos en el entorno en el que estamos viendo obras culturales, como trabajamos en redes sociales. Y creo que es un cuadro que de alguna manera, cuando acabe esta pequeña ponencia, tendrá bastante sentido que lo mencionemos. El principio de todo está aquí, casi siempre la gastronomía. La gastronomía tiene la clave de todo lo que nos está pasando como espectadores y también las posibles respuestas que las plataformas de cine, y no solo de cine, las plataformas culturales, están ofreciendo a los nuevos espectadores. Antaño, cuando íbamos a una pastelería, uno estaba allí y tenía dinero para pagar un pastel como mucho, y entonces nos lo pagaban nuestros padres, madres, padres, y nos llevábamos un pastel, mirábamos todos, mucha gola, y como mucho comprábamos uno y quizá en domingo. Hoy no comemos un pastel, sino lo comemos todos. Esa es la sensación que tenemos como espectadores frente a las plataformas. Hoy tenemos todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha compuesto, o las diferentes grabaciones, todas las películas que se han hecho de una manera o de otra, y las series, pero tenemos la misma limitación de todos aquellos que nos han precedido en este mundo, que es una vida para vivirlo, una vida para verlo. Y esa cuestión, ese dilema entre lo que tenemos por ver y lo que nos queda por vivir, nos genera, posiblemente a ustedes, a algunos de ustedes, pero en general a mucha parte de la sociedad, una tensión y una ansiedad difícil, digamos que difícil de gestionar. Hoy el cinéfilo pasa a ser cinéfago, el seriéfilo pasa a ser seriéfago. Ya no vemos, sino descontamos lo que nos queda por ver. Y esa es la actitud que tienen muchos espectadores cuando se acercan a plataformas como la Filmin u otras plataformas. Básicamente es la misma percepción que tenemos aquí, a lo que a mí me gusta definir como el síndrome de turista en gran museo.
Básicamente, ustedes saben, esto es el Louvre. Aquí no voy a regalar filming, que al final necesitamos suscriptores, tampoco es cuestión de ir regalando suscripciones. Y todo el mundo está mirando, ya lo saben ustedes, la Gioconda. Enfrente está Las bodas de Caná de Veronese, que es un cuadro de 10 metros no sé, por 8, por 9 metros, al que nadie presta atención. Al lado hay 2 Rafaeles, 3 Tizianos. Y ya no hablemos de la tercera planta del Louvre, donde hay Poussin y Géricault, a los que casi, si ustedes han ido al Louvre, verán que casi nunca hay nadie. Nosotros no tenemos la Gioconda. En Filmin no tenemos la Gioconda. Tenemos los cuadros como mucho de Poussin y de Géricault que están arriba en el Louvre, donde nadie va. Si uno tiene una editorial de libros, una librería, posiblemente tampoco tenga ese cuadro al que todo el mundo va. Y de alguna manera, si queremos seguir teniendo capacidad para mantener el negocio, tenemos que pensar de qué manera conseguimos que parte de esta gente que va al Louvre para ver la Gioconda suba hasta la tercera planta para ver nuestra obra. Sí, somos creadores, directores, tenemos que pensar cómo los llevamos hasta allí. Sí, somos plataforma, tenemos que pensar también cómo los llevamos hasta allí. Porque básicamente el síndrome de turista en gran museo es lo que nos pasa cuando vamos a un sitio y sabemos que no tenemos tiempo suficiente para verlo todo. Y que aunque tuviéramos todo el día para verlo, nuestra vista acaba condicionada, cansada, contaminada, y por supuesto uno puede pasar del barroco al renacimiento no sé, al impresionismo con tranquilidad, al antiguo Egipto, creyendo que lo va a entender todo. Hoy en día creo que los principales motores de la sociedad básicamente se basan en 2 polos, la nostalgia y la novedad. La nostalgia tiendo a pensar que es la droga legal que más dinero mueve en el mundo, y la nostalgia mueve maquinarias brutales de dinero, y la novedad también. Y cuando vamos o cuando se abre un sitio como el Louvre, básicamente uno va a ver lo que le dicen que tiene que ver. Ya sé que que posiblemente no todo el mundo hace esto, claro que no todo el mundo, pero sí que una gran mayoría de personas. Y lo que no tenemos que hacer, o el camino erróneo que a veces ha seguido la industria del cine, y ahora hablaré del cine, es decirle a esta gente, sois tontos, vais a ver un cuadro que al final está encima de un cristal y hacéis una foto y no entendéis, y hay otro Da Vinci que es mejor que el otro. Llamar ignorante a un espectador es el camino más rápido para perder a ese espectador, o para perder su confianza. Tenemos que ser cómplices, no profesores. Desde la idea del aleccionamiento a la gente, lo que ha conseguido la industria del cine español es perder público. Perder una sangría de público constante. Porque de alguna manera el espectador siente que le están examinando, que si no sabe quién es algo así, se siente ignorante y entonces se siente alejado de aquello que quizá le puede interpelar, quizá le puede interesar. Este es uno de los términos más aborrecibles que se utilizan hoy en día en el mundo digital. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Contenido. Fíjense que cuando hablamos de libros, de bibliotecas. En cambio, en las plataformas hablamos de contenido. Ni de películas, ni de series, ni de cortos, ni de largos, ni de ficción, ni de documental, ni de no ficción. Contenido. Todo ahí dentro. Hoy hablaba con una periodista del Diario Navarra y me decía, no, tenemos que generar contenido. ¿Qué significa contenido? Al final, para mí, contenido está asociado a ruido, a no reflexión, a muchas cosas que voy viendo, pasando de una a otra sin fijarme en ella. Y contenido va asociado, por supuesto, a un verbo, que es el de consumir. Y el verbo de consumir va asociado a otra palabra, a otro verbo, que es el de enganchar. Hoy, fíjense ustedes, yo seguro que les ha pasado muchas veces, no veo esta serie, he dejado esta serie porque no me engancha. Como si fuera, no sé, la cocaína, el fentanilo, no sé, las series no tienen por qué enganchar. Hay series que quieren cuestionarte, quieren incomodarte, posiblemente empezarán aburriéndote. Creo que como espectadores nos tenemos que aburrir más. Creo que en el aburrimiento es el capítulo piloto de la creatividad, o sea, ahí empieza a ser uno creativo cuando se aburre de verdad, y por tanto tenemos que, de alguna manera, entendiendo que la sociedad actual utiliza estos términos para valorar las obras que ve, ¿cómo podemos, de alguna manera, darle la vuelta a esta cuestión, a este problema, que es, si no me engancha, no me gusta? Yo antes tenía videoclubs
Y recuerdo siempre que estaba detrás del mostrador y venía gente, el plan rollo 10 de la noche, típico día que había Operación Triunfo, Gran Hermano, jugaba el Barça, yo qué sé, no había nadie. Taquilla, 50 euros. Y venía alguien y me decía, no, Jaume, ¿qué tienes hoy para ver? Y le iba a dar una película y dice, pero que no sea europea, que para problemas ya está la vida. O sea, esa idea de que el cine europeo era algo básicamente que me provocaba, que era de gente fea que lo pasaba mal. Ese era en el imaginario colectivo, en el imaginario de muchos espectadores, el tipo de cine europeo. Claro que no es así, pero de alguna manera es revelador entender que había público que pensaba esto y que si queríamos llegar a esa audiencia teníamos que buscar otros caminos. La gastronomía lo ha hecho, la literatura también, la música también, el cine no. Uno puede comer comida japonesa, puede comer comida turca, puede ir a un filipino a comer, a un ecuatoriano. Si le dice a sus compañeros, colegas, vamos a ver una película ecuatoriana, una película turca, salen corriendo todos. De repente todo el mundo tiene planes esa noche y nadie está dispuesto a ver esa película. Eso, curiosamente, sucede hoy. Si yo a mi abuelo de Alaró, que es un pueblo interior de Mallorca, le hubiese dicho cuando él tenía 60 años, 70 años, vamos a comer un atún crudo, me hubiese dado un guantazo y me hubiese dicho, el atún, de entrada lo pones directamente bien hecho porque el pescado crudo es muerte. Por lo tanto, con la gastronomía le hemos dado la vuelta a cosas que antes nos parecían cargadas de prejuicios y ahora aceptamos y celebramos. Aceptamos la diversidad, celebramos la diversidad, también con la literatura. Uno puede ir a la biblioteca Anagrama, Impedimenta, Acantilado, donde ustedes quieran, y no miramos la nacionalidad del director. Con la música, puedo escuchar Sibelius, puedo escuchar Mahler, o puedo escuchar a J Balvin, y difícilmente veré cine colombiano. Yo no digo cine puertorriqueño. En cambio, la música puertorriqueña la escucho sin parar. Y la escucha gente joven sin parar. Ellos han perdido el prejuicio con la música, pero siguen teniéndolo con el cine. Por tanto, el cine tiene un problema y tiene que ver de qué manera consigue superar o recorrer los caminos que han recorrido otros. Vale, esta imagen no es tal que así, pero es una historia real. Es la historia de un personaje, de un señor que existió, llamado Firmin Quintrat. Parece coña que utilice el término Firmin, pero existe. Era de la familia Quintrat, que eran los millonarios a principios del siglo XX, se mueren los padres y quedan dos hermanos. Y esos hermanos, Firmin Quintrat le dice a su hermano, básicamente, mira, quédate toda la gestión de los negocios familiares, de papás, y yo me llevo la mitad del dinero y me voy a dedicar toda mi vida a recorrer el mundo, a descubrir cuantas más culturas y más idiomas posible. Y ahora bien, me iré mañana y no volverás a saber de mí hasta el día que me muera. No voy a hacer ninguna foto, no voy a escribir ningún diario, no voy a pintar ningún cuadro. Lo único que quiero es que mis ojos se guarden en un museo porque será el único testimonio de aquello que habré vivido. Curiosamente, Firmin Quintrat podría ser el ejemplo contrario, lo opuesto a lo que es la sociedad actual. Hoy la sociedad vive para contar lo que está viendo, no para esperar a morirse para que alguien cuente lo que ha visto. Y en ese entorno de contar constantemente, de no ser Firmin Quintrat, sino ser básicamente lo antagónico a Firmin Quintrat, no hay que cuestionarlo, hay que celebrarlo. A mí me da un poco de rabia. No, es que se comparten imágenes, traerles las pelis. Es fantástico el tipo de conversación social que pueden generar las redes. En lugar de abjurar, celebrémoslas. Para mí, que he sido cinéfilo en Mallorca y he tenido la fortuna de tener algunos amigos que eran cinéfilos, pero que muchos otros, como yo, no han tenido la fortuna de tener en su entorno gente que les podía descubrir películas, hoy que existan redes, que existan canales para permitirte seguir hablando de ese cine, del cine que te gusta, que te inquieta, que te atrae, es algo que tenemos que celebrar. Ese camino igual de pensar que TikTok, que Instagram, da igual, que Facebook, incluso que X o Twitter o que Tinder o que Grindr son el mal, en absoluto. Son caminos, canales perfectos para encontrar nuevo público. Y lo que le falta al cine, acuérdense de la primera imagen, es público. Uno de los caminos que ha recorrido el cine casi siempre ha sido que cuando tiene una crisis de personalidad le añade una dimensión al tema. Si se fijan ustedes, cuando llegó la televisión, el cine decidió añadir una dimensión. Eso es Crimen Perfecto de Hitchcock, pero también podría haber puesto aquí Los Crímenes del Museo de Cera, la película de Vincent Price, en la que también había 3 dimensiones. Llegó a la tele, nuevo problema. Cuando llegó el VHS, que hizo el cine, lo mismo que hizo cuando llegó a la tele. Otra dimensión nueva. Tiburón, Viernes 13, películas de terror, Pesadilla en Elm Street.
con 3 dimensiones. Cuando llegó Internet, ¿qué hizo el cine? Una dimensión nueva. En los 3 casos, con el VHS, perdón, con la televisión, con el VHS, con Internet, en los 3 casos, la vida de esa dimensión extra fue bastante corta. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque al fin y al cabo las 3 dimensiones son algo que tiene una vigencia limitada por diferentes motivos. Uno es lo que se denomina la teoría del lock-in, básicamente es un error de concepto global, las gafas tienen que ser personales y quien tiene gafas y se pone las gafas encima acaba con un dolor de cabeza que ni Jägermeister, por tanto la idea es, esto no funciona. 2, las gafas en entorno doméstico son un desastre, la gente cuando compra televisiones, las televisiones las compran en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Fútbol y en Eurocopa. Hay esa idea aún en el mundo, macho dominante, quiere compartir con sus colegas la tele muy grande para ver el partido de quien sea. Es así. O sea, esto no es un discurso, tómense el discurso como quieran, pero es lo que sucede. ¿Qué sucede? Cuando se utilizaron las 3 dimensiones de las Olimpiadas de China, se dio cuenta que la gente con los deportes, a lo del entorno doméstico, es muy conservadora. Quiere el mismo plano de siempre, con las 2 dimensiones de siempre. Por tanto, esos 3D al final fue algo que se probó, lo utilizó ESPN y no acabó funcionando. Y ya no hablemos de las películas de reproductores domésticos en 3 dimensiones, en los que también había esa frustración. Tú tenías en tu casa 3 gafas, venían 5 amigos y acababas como si fueran porros, pasándote las gafas de uno a otro para ver 5 minutos de película, como mucho en 3 dimensiones, sin ningún tipo de sentido. Pese a la inversión brutal de Sony, pese a la inversión brutal de los estudios, pese al éxito de Avatar y Harry Potter, las 3 dimensiones hoy nadie se acuerda de ellas, menos la gente de Apple que quiere pensar que donde fracasaron las 3 dimensiones ahora funcionarán unas gafas que cuestan 3.000 euros y te dejan una cabeza directamente que pareces una social tremendo. Ese es el concepto. La poeta Wisława Szymborska decía que la muerte siempre llega con un instante de retraso. Yo cambio muerte por futuro. Si uno piensa en las películas que hablaban de los 2000, ¿no? Cogemos Regreso al Futuro, Blade Runner, nuestro presente no es tan distópico como el presente o el futuro que imaginaron aquellos que proyectaron los años 2000. Pero no hace falta irse a Wells o al cine de los 70, 60, 80. Es que, ¿cuántas veces nos han dicho que las gafas de Google iban a cambiar el mundo? Hace 10 años tenían que llegar las gafas y las gafas no han llegado. Han llegado muchas cosas. Han llegado guerras, pandemias y muchas otras cosas, pero las gafas siguen sin aparecer en nuestro día a día. Con la llegada de los teléfonos móviles, los cortos iban a tener una vida mayor que nunca, una presencia más grande. ¿No? Quizá ustedes no se acuerden, pero cuando empezaron los móviles a ser capaces de reproducir vídeo, en España, estamos hablando de la época de Amena y marcas de estas que ya posiblemente no queda ninguna, posiblemente no queda ninguna, todas empezaron a apostar de forma contundente, de forma directa en el cortometraje. ¿Por qué creyeron ellos que el usuario, el cliente, con el móvil tendría bien ver vídeos cortos? Y sí que quiere ver vídeos cortos. Lo que no quería ver eran vídeos de ficción cortas de gente que no conocía. Y aquí hay otras reflexiones importantes. En un momento de abundancia, ¿hacia qué me dirijo? Hacia la novedad y la nostalgia. Y es hacia lo que la gente ve hoy en día de esos vídeos, ¿no? Al Twitch en directo, al vídeo viral en directo o al videoclip o al archivo que ya conocía. De todos, ¿puedes volver atrás? Perdona, ¿eh? No, soy yo, lo siento. Hay una discusión, podríamos estar 2 horas debatiendo sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial, la IA, AI, como quieran ustedes llamarla, en la industria del cine. Por supuesto, en el resto de la sociedad, y eso daría para una charla. Espero que si quedan satisfechos, el año que viene puedo volver y hacemos una disertación sobre los impactos que tendrá claros la IA en el audiovisual. Yo creo que una de las cosas que seguro que veremos, del mismo modo que cuando vamos a un supermercado, vemos los productos bio y uno tiende a pensar que ese producto es más sano y quiere comprar esa alcachofa bio, el vino orgánico y demás, habrá películas que tendrán 100% libres de IA. Películas humanas, 100%, que será el bio de nuestro futuro. Entonces eso será, en lugar de pensarlo como amenaza, pensémoslo como oportunidad. ¿Conocen ustedes el término filtro burbuja? Mi vaso, perdón. El filtro burbuja básicamente es esto de aquí, todo esto es Internet, y ya lo saben, pues pasar a la siguiente. Y esto es
su Internet o nuestro Internet. ¿Qué sucede? Que en un entorno de abundancia brutal, imagínense que solo queda aquello que nos recomiendan. A Internet no vamos a buscar, vamos a encontrar. Es un concepto totalmente diferente. Cuando uno introduce unas palabras en Google, no aspira a ir a la quinta página de Google para encontrar el resultado. Aspira a que en las 4 o 5 primeras entradas esté el resultado. Por tanto, no vamos a buscar, vamos a encontrar. Y solo podemos descubrir si estamos dispuestos a perdernos. Y en ese entorno, el dispuesto a perderse es algo que Internet no fomenta. O sea, la gente está pasando mucho tiempo en TikTok o en Instagram o en El País o en el Diario Vasco, me da igual. Pero no está mucho tiempo navegando en diferentes páginas a ver qué página encuentro hoy. O sea, Internet no está creado para que descubramos páginas, plataformas, como quieran ustedes llamarlo. Y eso nos hace básicamente que funciona por una búsqueda algorítmica y el algoritmo es repetición, no es cuestionamiento. El algoritmo es una caja de resonancia de aquello que nos gusta y por tanto hace básicamente que nuestro mundo cada vez sea más pequeño, porque en lugar de cuestionarlo se reafirma. Y esto provoca muchas cosas a nivel de sociedad, no hablaremos de política ahora, pero sí que creo que es importante plantearlo en el entorno cultural y en el entorno cinematográfico. ¿Cómo afecta el algoritmo a la industria del cine? ¿Cómo afecta el algoritmo a la mente del espectador? ¿Puedes poner el vídeo, por favor? El siguiente. Less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off. Esta película, entiendo que muchos de ustedes la conocen, esto es Network, esta película es Network, Un mundo implacable, era el título con el que se estrenó en España, es una película dirigida por Sidney Lumet, escrita por Paddy Chayefsky. Paddy Chayefsky fue un guionista que escribió poco, murió joven y básicamente fue la influencia o el hombre del que sacó todas las ideas Aaron Sorkin, al que posiblemente muchos conocerán por El lado de la Casa Blanca y otras series de prestigio. En cualquier caso, volviendo a Network, comparto este clip, este extracto de Network, que es una película por la que Peter Finch, el actor que ven ustedes aquí, ganó el Oscar póstumo, murió antes de recoger el Oscar, con Faye Dunaway, William Holden, éxito en taquilla absoluto en España. Fue el año de Taxi Driver. Este vídeo podría ser una escena actual. Básicamente habla de los temas que nos ocupan hoy. Cambien televisión por redes sociales y ese tipo de discurso de predicador puede aplicarse hoy. De hecho, Network está plagado de discursos que nos hablan de la extrema derecha, de las armas, de la crisis del petróleo, del conflicto con Rusia, que se pueden aplicar y entender hoy. Hablo de Network, hablo en el momento en el que cuestionamos el algoritmo, porque un algoritmo jamás te recomendará una película de los años 70 si tú estás viendo películas entre el 2020 y 2023. Pese a que quizá a ti como espectador, una peli como esta, donde realmente te cuestionan cosas y puedes sentir cierta conexión con lo que sucede aquí, puede parecer relevante. Y aquí viene otro concepto que creo que es importante poner encima de la atril, que es el de novedad. ¿Cuándo deja de ser novedad una película? ¿Es Network una novedad o no lo es? Network tiene 50 años. ¿Podría ser una novedad? ¿Es novedad todo aquello que no hemos visto? Recuerdo cuando iba, lo mismo, cuando estaba en el videoclub, venía la gente y me decía, no, quiero una película nueva. Y cuando le dabas una que tenía 2 semanas, te miraban con una cara diciendo, no, nueva. Nueva es como si fuera una pizza caliente, que fría solo vale si se hace resaca. O sea, tiene que ser una cosa nueva de ahora. Y esa sensación, esa vocación de la novedad, creo que es algo que de alguna manera tenemos que, o hemos conseguido, por ejemplo, desde Filmin, cuestionar.
y ver que hay mucho público joven que ve clásicos. También hay algo de lo que quiero cuestionar y me da bastante rabia, que esa idea de especie de constante condena de la juventud. Esa idea que la juventud aturdida, que la juventud impaciente, que la juventud perezosa. La juventud es, o mucha juventud, la que tenemos en Filmin lo es inquieta. Y en esa especie de inquietud, con las ganas y voraz de conocimiento. Y eso hace, por ejemplo, que puedan descubrir películas como esta. Si miramos qué peso tiene el cine no nuevo, digámoslo así, o no percibido como nuevo en el resto de plataformas, verán ustedes, básicamente, lo que no es este color, estos dos colores, el resto se consideraría clásico, teniendo también que el concepto clásico es algo que podemos... Hay gente que dice que es clásica una peli de los 90, otro que es Tiburón clásica, otro que solo es clásica La corazón Potemkin. Al final podríamos estar también 2 horas debatiendo cuándo acaba el cine clásico, si en el año 60, con la revolución de los 70, o con... hay gente que dice que Fight Club es clásica, o el Club de la Lucha es clásica, porque tiene 25 años. No vamos a discutir eso ahora. Pero en cualquier caso, ese es un poco el arrinconamiento que han hecho el resto de plataformas frente a este tipo de cine, en comparación con Filmin. Y parte de nuestro éxito, pero también el éxito de otros fenómenos culturales, es entender que hay mucho público joven, mucho nuevo público, y no solo nuevo público, que siente cierta conexión directa con el cine clásico. Y de ahí, cuando unos ven limitaciones, otros ven o vemos oportunidades. Y aquí viene el tercer elemento que creo que es clave. Hablaba antes del filtro burbuja, del algoritmo como caja de resonancia, de abjurar del algoritmo. Yo no sé ustedes, entiendo que algunos trabajan con, pues eso, con algoritmos, con recomendaciones, con gestores de recomendación. El gestor de recomendación tiene, por supuesto, tiene su utilidad. Si uno aspira a tener una plataforma global y tiene un catálogo diverso, muy heterogéneo, tiene que buscar mecanismos o caminos para que el espectador no se sienta frustrado continuamente. Y el algoritmo, de alguna manera, lo que hace es reducir los riesgos de frustración del espectador. Es curioso cuando uno está... Hay un término en japonés, que ahora no recuerdo cómo se llama el verbo, perdónenme, que es la idea esta de estar mucho tiempo paseando entre estanterías en librerías. Uno va a una librería y puede estar horas paseando ahí, y hay parte de conocimiento adquirido, ¿no? Cuando uno va ahí y coge un libro y lee la contraportada, quizás lee algunas páginas, un poema, ¿por qué no? Y quizás se va a la librería sin haber comprado nada, pero no siente que ha perdido el tiempo. La sensación de, bueno, he estado ahí viendo cosas. Hablamos de librerías con parquet, con una cosa cómoda, no hablamos de una librería de estas con luz fría, desagradable. Entiendo que todos sabemos de lo que hablo. Con las plataformas, muchas veces lo que sucede es que las plataformas tienden a pensar que... ¿Hablo muy rápido? Perdona. No, vale, lo siento, ¿eh? Es que me he dado cuenta ahora y digo, soy un poco mal educado. Mal educado puedes ponerlo también, sí. Que lo que decía era que las plataformas, hay cierto pánico por las plataformas globales del tiempo que tarda el espectador o que tardamos como espectadores antes de elegir qué película vemos. O sea, el tiempo de indecisión. Porque un espectador indeciso es un espectador que creemos que podemos perder. Y en nuestro caso intentamos que no. Que si el espectador se pasa mucho tiempo navegando en el catálogo, pues lo damos por bueno. Y es maravilloso que esté navegando, porque a lo mejor mira colecciones, a lo mejor se guarda películas para ver después, a lo mejor tiene más películas para ver después de las que verá jamás en la vida. Pero bueno, ya es algo que de alguna manera es positivo y abrazamos esa idea. Porque construimos una plataforma como quien construye una librería por la que pasear sea algo, digamos, enriquecedor. No un tiempo perdido hasta que encuentro el objeto que me va a llevar a mí a ver la siguiente película. Y aquí viene el dilema la diferenciación necesaria entre el algoritmo y Big Data. El algoritmo es, ya lo he dicho antes, la recomendación digamos, personalizada por entornos matemáticos que nos llevan, a partir de ciertos patrones, parámetros, a recomendar una película. El Big Data es diferente. El Big Data es, nosotros tenemos los datos, por supuesto, y los analizamos. Y del análisis de los datos sacaremos ciertas conclusiones.
Y eso nada tiene que ver con el algoritmo, pero al final las conclusiones las sacaremos nosotros y nosotros decidiremos si ese canal de la crisis entre Israel y Gaza, de la invasión de Rusia a Ucrania, de cualquier tema que quieran ustedes hablar, qué películas están viendo más, qué películas están viendo menos, qué podemos recomendar, cómo no podemos recomendarlo. Del Big Data también, por ejemplo, un chaval que está rodando un corto y sube su trailer a YouTube o a Vimeo, el Big Data le permitirá ver dónde se está viendo ese tráiler. Si se está viendo más en Pamplona o se está viendo más en Cádiz. Si el tráiler se está viendo entero o al cabo de 5 segundos la gente para porque le parece un pestiño. Todo ese tipo de información que antes no se tenía, ahora se tiene irrelevante. El Big Data también le puede permitir a un pequeño negocio con muy poco dinero llegar a un público mayor a través de la publicidad segmentada en redes, que puede parecer algo complejo, pero que al fin y al cabo cuando uno tiene cierta formación eso no es difícil. Me hace mucha gracia, conocen ustedes, esto era el actor anteriormente conocido como Kevin Spacey, un actor que tuvo su último momento de esplendor rodando esta serie, eso es House of Cards. ¿Han visto ustedes House of Cards? Sí. Bueno, House of Cards fue la segunda serie que produjo, el segundo original de Netflix, y se vendió como un acierto del algoritmo. Cuando Netflix estrenó House of Cards, dijo, gracias al algoritmo hemos producido una serie como House of Cards. Y la prensa, que en ese momento compraba cualquier historia que lanzase Netflix, la prensa dijo, sí, vamos a comprar esa idea. House of Cards, ustedes saben que no es una serie original, es el remake de una de las series británicas más vistas de los años 90. De hecho, en la campaña de John Mayor, de las elecciones generales británicas de John Mayor, se paraba parte de la campaña para ver el episodio semanal de House of Cards, una serie de la BBC que tuvo 3 temporadas. Entonces, imagínense ustedes una serie que es el remake de una serie británica de éxito, de género thriller, que todos los que hemos trabajamos en el cine, sabemos que el thriller es, junto al erótico, el género que más funciona, que mejor funciona. Dirigida por un señor, un creador famoso por rodar thrillers, el director de Seven, David Fincher, protagonizada por un actor que había ganado un Oscar haciendo un thriller, Sospechosos Habituales, Kevin Spacey, y con $120 millones de presupuesto. Si realmente te hacen falta algoritmos para creer que eso va a ser un éxito, tienes que despedir ipso facto a todo el departamento de creatividad y producción de la plataforma. Lo que jamás te dirá un algoritmo es que una película de un escritor acabado, alopécico, que viene de fracasar en el Festival de Cannes, será un éxito. Lo que jamás se dirá un algoritmo es que una película de monjas polacas rodada en 4/3 llamada Aida va a ser un éxito. No hay ningún algoritmo que diga, no, hay una tendencia en el mercado subyacente que sabemos que España quiere ver películas de monjas polacas en 4/3. Eso no pasa. Y ahí está la sorpresa, ahí está la parte excitante del oficio, pero también la nuestra como espectadores. Lo que demostramos como espectadores es que lo que no queremos siempre es repetición, o lo que no todos queremos siempre es repetición. Y que el ejemplo de Ida, el ejemplo de La Gran Belleza, nos lleva a pensar que ahora que se ha anunciado la programación del Festival de Cannes de 2024, y a la que acudiremos todos los distribuidores españoles ávidos de comprar películas, lo que buscaremos son esas películas singulares diferentes. Singulares diferentes, Manon Tropo. Que sean raras, pero tampoco tanto. Que sean raras con final feliz. Que sean raras con música de Rafael Acarrá. Que sean raras, pero que pasen en Roma. Que sean raras, pero un poco ricas. Ese es un poco el camino que buscamos. Yo recuerdo cuando nosotros hemos codistribuido Anatomía de una caída, que es la película que ganó la Palma de Oro en Cannes, y nosotros compramos la película sobre guión hace 1 año y medio, en enero del 23, sin haber visto nada, por tanto estaba en guión, teníamos solo 2 fotos de rodaje y la compramos Elástica Films, que es una distribuidora de cine, y Filmin, a medias, porque era muy cara y como las cosas que son caras, pues se compran a medias. Y recuerdo cuando la vimos en Cannes, claro, una película que duraba 2 horas 20 y ya nos habían dicho que era larga. 2 horas 20 y dices, bueno, es de juicios, será comercial. Y claro, la vimos y dijimos, wow, quizá con media hora menos la gente la verá. Salimos con pánico el día que hicieron un pase privado para los distribuidores. Dijimos, esto no va a funcionar nunca porque es muy larga, no se sabe si es culpable o inocente, no sé si cae bien, son 2 idiomas, cómo la doblamos, todo eran problemas. 6 meses o 8 meses después, Anatomía de la caída ha sido la película europea más vista de los últimos, no sé, 7 años, por ahí. 400.000 espectadores la han visto en España y, por tanto, incluso a nosotros que llevamos toda la vida trabajando en esto, nos ha demostrado cuán equivocados estábamos creyendo que todo el público quiere algo como cortito,
y digerible, ¿no? También nos gustan los retos. Básicamente, y ahora para ir finalizando esa parte, ¿cómo hemos dado respuesta nosotros? ¿Cómo hemos construido ese museo para intentar que la gente llegue hasta la planta de arriba, hasta la planta del Louvre a la que hacemos referencia? La primera, lo importante, con colaboraciones. A mí cuando me hablan de, tengo una... y nos ha pasado muchas veces, cuando uno monta un negocio lo que busca es cómplices para que ese negocio se dé a conocer. Cómplices puede ser que si tengo una peluquería, hablo con el hotel de delante para que me mande los clientes. Esa es la complicidad. Cómplice es cuando tienes una plataforma y no tienes dinero, hablas con medios de comunicación más conocidos que tú para montar suscripciones conjuntas. Cómplice es cuando eres un director joven, hablas con alguien que es un prescriptor para que te dé a conocer. Ese tipo de complicidades son las necesarias. Afortunadamente, en la industria del cine español o el ecosistema cultural español es rico en complicidades. Se tiende a hablar mucho de envidia, a mí me encanta Showgirls, pero creo que en el mundo cultural español hay menos Showgirls y más complicidades de las que queríamos. El segundo elemento es el de empezar antes que los demás. Empezar antes de los demás siempre queda muy bien en las biografías y los artículos, pero bastante mal en la cuenta de resultados. Básicamente, cuando empiezas antes de los demás, te equivocas mucho más que los demás, porque no tienes ninguna hoja de ruta. Y cuando no tienes ninguna hoja de ruta, estás abriéndote a machetazos por la jungla y no sabes si hay precipicio, hay un león, te pica un mosquito y la palmas, o no sé muy bien qué pasa, ¿no? Filmin estuvo 10 años perdiendo dinero, perdonad. O sea, con cuenta de resultados negativa. Y durante 10 años, socios como por ejemplo Golem, que es una compañía navarra y por tanto es justo recordarla y agradecérselo, ponían dinero cada año para que esa compañía llamada Filmin no cerrase. O siguiese a flote. En un momento en que los gobiernos autonómicos y nacionales despreciaban el cine, cualquier tipo de solución legal a la piratería, en la que solo la Unión Europea y los suscriptores podían permanecer apoyándonos. El otro elemento importante es lo que decíamos antes, el tema de cómo conseguimos combatir lo que he dicho antes. Uno, la abundancia, y la abundancia no significa solo la abundancia. Abundancia significa muchas cosas. Uno, abundancia de oferta. Yo tengo Filmin, pero tengo Netflix, Prime, Max, Disney, Movistar y a esto le sumo TikTok, Twitch, Facebook, mi vida personal, mis hijos, el cine, los viajes y muchas más cosas. Por tanto, en todo ese ecosistema de abundancia es, uno, cómo combatimos con todo esto, y dos, cómo combatimos con estreno 12 pelis a la semana. Por tanto, nosotros somos generadores de abundancia. Es verdad, se suele repetir bastante el mantra de que sobran películas y faltan espectadores. Pero ¿qué le dice al director o directora que no dirija su película? Hay una anécdota muy buena de T.S. Eliot, del poeta. T.S. Eliot era también editor en Faber, una editorial inglesa, y T.S. Eliot estaba en ese momento cuando le mandaba manuscritos para que publicase, y había un autor muy pesado que le decía, no, señor Eliot, ¿por qué no me publica? ¿Por qué no me publica? ¿Por qué no me publica? Y Eliot, hartísimo de que ese señor le mandase el manuscrito año tras año, le contestó una carta que se conserva, mire usted, a mí me pagan para publicar lo que me gusta y para evitar que gente como usted acabe publicando. Ese tipo de frases hoy, digamos que son bastante incómodas y no suelen decirse bastante a menudo. Básicamente porque lo que sucede hoy en día es que el elogio no requiere explicación, la crítica sí. O sea, tú puedes decir, tu película me ha encantado, fantástico. Tu película no me ha gustado, ¿por qué? Y el por qué ya tiene que razonarse. Y entonces, antes de razonar el por qué, que te lleva más tiempo, dices, mira, ¿sabes qué? Estreno una película y ya se encontrará los golpes o las hostias cuando se encuentre con el público, pero no seré yo que se las dé. Por tanto, la puerta de entrada está más abierta y caen más obras. Y eso sucede en plataformas, pero también en festivales. Uno, cómo gestionar la abundancia. Dos, el desconocimiento. Muchas veces hemos dado por hecho que el público sabe de lo que hablamos, o que le importa de lo que hablamos. Y no necesariamente tiene que saberlo. El público no tiene que saber quién es Pasolini, qué era Network, quién es Humphrey Bogart, quién es Hemingway o quién es Proust. De hecho, son nombres que en la propia oficina y hablando con gente, no sé quién es Proust, no sé quién es Faulkner, no sé quién es Humphrey Bogart. El otro día, con 5 amigos míos, nadie conocía a Humphrey Bogart. Bueno, es normal, tienen 25 años, no tienen por qué conocer a Humphrey Bogart. No han visto Casablanca, por tanto, posiblemente la película más conocida de Humphrey Bogart, y no tienen por qué saber quién es. Es un icono del cine, bueno, quizás para alguien, pero para ellos era Brad Pitt, no será Humphrey Bogart.
Entonces no tenemos que dar por hecho quién es Humphrey Bogart. No tenemos que decir, hostia, panda de ignorantes incultos que no saben quién es Humphrey Bogart. No, hay que buscar otra manera de decir, hostia, pues vais a ver qué personajazo, que era más feo que un demonio, medía 1,40 y acabó con Loren Bacall. Entonces, eso es lo que mola de Humphrey Bogart. Entonces, directamente, ese tipo de cosas son los caminos que hay que hacer. No decir, grande, película seleccionada en el Festival de Locarno. Si la gente ni sabe dónde está Locarno, como va a pensar ahora que está seleccionada en el Festival de Locarno. Ese tipo de cosas, de caminos de profesor, de profesorado, de dar lecciones, son los que casi nunca funcionan. El tercero es el desinterés, ya lo he dicho antes. El tema de pensar que el cine europeo o el cine de autor es un cine aburrido, un cine complaciente, y que en casa no se pueden ver según qué películas, ¿no? Es esa idea de que en casa solo tiene entrada la peripecia. Si no pasan cosas en las películas, yo me aburro y paro la tele. Puede que haya gente que se aburre y pare la tele y otra gente las verá enteras. Yo personalmente estoy muy cansado de esta especie de desprecio real y constante que hay al espectador doméstico. Siempre esa idea de que el espectador bueno es el de las salas de cine. El espectador de casa es un poquito menos espectador. Cuando uno, no sé si ustedes vieron la última gala de los Goya, pero todo el mundo estaba recogiendo un premio diciendo, vayan al cine, vayan al cine. No, no. Lo que tengo que decir, vean la peli, vean la peli. Que decía el espectador dónde quiere o puede ver la película. Porque no hay salas de cine, porque no tengo tiempo para ir, o por lo que sea. Pero ya seré yo que lo tengo que ver. El segundo cliché asociado a eso también es la idea de que las películas hay que verlas de golpe. Pues no sale a decir nada de golpe porque no puede ser la proyeccionista que pare cuando yo quiera irme al baño, si tengo que ir al baño o si tengo hambre. Pero en casa puedo parar las películas y paremos las películas, creo que se paran poco. O sea, antes de ver mal una película, es mejor pararla y ver a cachos bien que verla entera mal. Y eso de nuevo vuelve con esa cantinela de explicar al espectador cómo tiene que acabar viendo las obras. Muchos de los que nos criamos en los 80 somos hijos de videoclub. Y eso significa ser hijos de películas dobladas al castellano, vistas en formato 4/3. Por tanto, El Gato Pardo veíamos la mitad de Burt Lancaster. Eso era el formato con el que veíamos las películas en los 80. Y pese a todo, hemos seguido siendo cinéfilos, o más cinéfilos que nunca. Y hablamos de los directores que están hoy en día marcando el paso a nivel mundial. Y aquí viene lo de la impaciencia, lo que decía antes de la impaciencia. Dos de las películas, y ha pasado dos casos muy concretos. Uno fue el de Chantal Akerman. Muchos de ustedes saben que Jan Dillman fue elegida por una encuesta en la revista Sight and Sound, mejor película de la historia del cine. Eso podemos cuestionarlo. García va a escribir un libro cuestionándolo, por tanto ya tienen a ustedes objeto de debate. Y Jan Dillman es una película de 2 horas 40 o 2 horas 30, con un ritmo muy lento. Y por otro lado, Béla Tarr. Béla Tarr es un director húngaro con una filmografía corta, de calidad indiscutible. Su última película es El caballo de Turín. Y no sé si ustedes han visto Béla Tarr, pero El caballo de Turín, digamos que no es que sea La jungla de cristal. Es decir, es una película, en fin, que tiene un ritmo, una cadencia muy lenta y, por supuesto, muy capaz de profundidad. Tanto El caballo de Turín como Jan Dillman han sido películas vistas por decenas de miles de personas en la plataforma y vistas entera, a cachos, pero entera. Por tanto, hay esperanza, hay audiencia y hay camino para debatir o rebatir la idea de que la impaciencia es algo endémico y es un mal que no se puede curar. Básicamente los caminos que hemos elegido, y a ustedes posiblemente alguno de ustedes ha utilizado film y lo sabrá, la idea decimos de, uno, la colaboración y la otra, la cercanía. Y la cercanía, cuando han presentado la charla y hablábamos de un camaleón en un mundo de dinosaurios, cuando tú tienes menos dinero que los demás, menos músculo que los demás y menos altura que los demás, lo que tienes que ser es más ágil que los demás y más permeable al entorno que los demás. Es muy complicado que otras plataformas se atrevan, se animen o tengan los reflejos para hacer las colecciones que hacemos nosotros. Un domingo cualquiera que puedan suceder, que respondamos o reaccionemos a la realidad, a la actualidad, y no lo hacemos, y lo hacemos porque creemos que el cine, que parte de el cine nos puede ayudar a entender mejor ciertos contextos en los contextos en los que vivimos. Y también hay otro elemento. Cuando empezamos Filmin, en 2006, en 2008 lanzamos la plataforma, en 2010 la primera suscripción, teníamos 300 películas, 280 eran dramas. Imaginaos qué drama teníamos de compañía, que teníamos 280 dramas, creo que 5 comedias, 4 pelis de miedo y una erótica. Eso era el catálogo de Filmin 2010.
Imagínense si en ese momento, en lugar de, hubiésemos ordenado, indexado por géneros. Entran ustedes en film y ven dramas, 290, wow. Comedias, 5, vale. Gafapastas aburridos, salgo corriendo de aquí, no vuelvo nunca más. Entonces, de alguna manera, sabiendo que eso era un camino que no nos iba a conducir más que a la bancarrota, lo que dimos, le dimos la vuelta y dijimos, en lugar de crear géneros, o sea, búsquedas por género, creemos búsquedas por estados de ánimo. Pelis para recordar a mi expareja. Dices, ¿quién quiere recordar a su expareja? Alguien. En cualquier caso, voy a entrar como curiosidad para ver qué película me recomienda Feeling para recordar a alguien que no quiero recordar. Y eso es como, vale, en lugar de decir, sube a la cuarta planta del Louvre, que hay un cuadro que tienes que ver, es, te pongo una cosa como súper extraña, que no esperarías jamás, y picas, y no es una clickbaiting, es otra cosa, es un poco más emocional, y vas ahí y dices, ¿qué hay? O lo que ve Rosalía, o lo que ve Zetangana, o lo que ve Hideo Kojima, por poner ejemplos muy alejados. Entre las ahí, nosotros vimos que un director como Seijin Suzuki, que es un director asiático de los años 60, famoso por sus pelis de yakuzas, gracias a una colección llamada Lo que ve Tarantino, empezó a verse. La gente no va a buscar en su buscador de la tele, en los mandos de la tele, que son los peores mandos de Occidente. Es decir, 2024, el futuro llega con muchos instantes de retraso para los mandos de la tele. Intenten poner Suzuki en un mando de la tele, que se equivocan, posiblemente es una S, dos Z, una K, Y, entonces directamente dejas de buscar y adiós muy buenas. No vas a hacerlo, y ya no digo, en fin, Kiarostami, Tarkovsky, o ya usted sabe lo que quiera poner. Y entonces, ¿el camino cuál era? Colecciones, por ejemplo, que Tarantino recomienda a Suzuki, entonces yo veré Suzuki. Gaspar Noé fue un ejemplo muy claro. Rosalía puso en los agradecimientos del mal querer, antes de citar una canción, a Gaspar Noé, y ese momento impulsó parte de la carrera de Gaspar Noé en España. Y ya sé que había rodado Irreversible, y había rodado incluso Clímax, pero aún así fue ese momento el que impulsó esa película. Y créanme, porque soy distribuidor de las películas de Gaspar Noé y vivimos en primera persona ese fenómeno. Y hay otro elemento importante, que eso simplemente lo tengan en cuenta ustedes, si algún día hacen una plataforma, trabajan en plataformas, que nada, absolutamente nada tiene que ver navegar en web, por tanto ordenador, con navegar en tablet o móvil, con navegar en tele. En el ordenador manda el teclado, en la tablet manda el dedo, en la tele manda el mando. Y son tres maneras completamente diferentes de navegar, tres maneras completamente diferentes de buscar y, por tanto, tres maneras completamente diferentes de construir un ecosistema visual que permita al espectador sentirse cómodo. Que él diga, no, es que mi página es adaptable. Mano izquierda y vete a trabajar otras cosas. No tienes ni idea de cómo funcionan esas cosas. Ese no es un camino, o es el camino también para que eso no vaya a ningún lado. Y durante mucho tiempo se creyó que cuanto más grande era la pantalla, mayor era la fidelidad del espectador hacia la pantalla. Pero se ha demostrado que no necesariamente. Que, por ejemplo, las tablets son animales de compañía de muchas personas, que se las llevan a la cama y se ponen así, ponen la tablet y se quedan durmiendo con el iPad. El iPad es su pareja muchas veces, ¿no? Y eso se ha demostrado que funciona, la puedes ver entera o te puedes quedar dormido. Y por último, y ya voy acabando, quería hablar de otro de los elementos, ¿no? En este entorno de abundancia brutal, es como descubrimos obras y las obras se descubren con prescriptores. Les he hablado de el prescriptor puede ser tu expareja, Zetangana, o el prescriptor más general que hay son los festivales de cine. En el mundo de la edición literaria, uno tiene cierta relación de confianza y complicidad con las editoriales, ¿no? Uno ve un libro de Acantilado, o de Impedimenta, o de Asteroides, o de Anagrama, o de Alfaguara incluso, o de Tusquets, y dice, será bueno porque lo han publicado ellos. Con las salas de cine pasaba, quizá no tanto, está ahí, me puedo fiar de ellos, pero menos, porque es verdad que las salas de cine a veces nos confunden y ahora tienen películas, tienen Harry Potter en un cine que uno no esperaría tiene Harry Potter y demás. Con los festivales de cine también nos puede pasar. Creo que el cine no tiene, la industria del cine no ha conseguido que las distribuidoras nacionales calen en el imaginario colectivo, como si han calado, por ejemplo, las editoriales literarias, o incluso algunos sellos discográficos. Los festivales sí que son elementos de prescripción incuestionable, los festivales son generadores de audiencia, nosotros hemos colaborado con los festivales durante muchos años. Durante la pandemia, que los festivales muchas veces tuvieron que hacerse de forma online, virtual, muchos acudieron a nosotros para ofrecer sus obras a través de la plataforma y funcionó muy bien.
Y muchos entendieron que Internet lo que te podía permitir, que lo podía permitir al festival, sea cual sea, de poesía, y teníamos festivales de videopoesía, hasta festivales de documental o de terror, es que si un festival durante 7 días, para el que has trabajado un año, lo limitas a salas de 50 personas, estás haciendo que tu trabajo se quede muy corto. Si ese trabajo, aparte de esa sala de 50, 200, de 300 butacas, lo compartes con una audiencia potencial de N decenas de miles de posibles espectadores, tu trabajo será más enriquecedor. Para ti, para tu festival como marca, para tus patrocinadores, que son los que quieren visibilidad, para los creadores, que necesitan visibilidad, y para los espectadores, que acabarán agradeciendo incuestionablemente que es mejor ver la película donde uno esté. Y que si yo no puedo desplazarme a Barcelona, Sevilla, Gijón o a Pamplona, quiero seguir pudiendo disfrutar de la película. Lo que sucedió, desgraciadamente, es que una vez acabó la pandemia, muchos festivales que habían recorrido ese camino lo han deshecho. Han decidido que ese no era el camino, que tenían miedo a que Internet canibalizara el hecho de la sala de cine, cuando se ha demostrado sobradamente que la experiencia de la sala de cine nada tiene que ver con la experiencia doméstica, sobre todo en un festival. Nosotros hace 14 años creamos nuestro festival propio, que se llama Atlántida. Es un festival que se celebra en Mallorca del 20 al 28 de julio. Les invito a que vengan ustedes, es gratuito, por tanto la invitación me sale barata. Y es un festival en el que combinamos música, cine y conferencias. ¿Por qué combinamos música, cine y conferencias? Por 2 motivos. En esta obsesión para recuperar o para renovar parte del público de Pasolini perdido, recuerden ustedes la imagen de los cuentos de Canterbury, creíamos que uno de los caminos más útiles para hacerlo eran, por un lado, los conciertos. Es decir, nosotros en Mallorca lo que hacemos es poner conciertos desde Rigoberta Bandini, Morat, no sé, este año Alice o Julieta, y después películas que pueden interpelar al público que va a ver esos conciertos, de las cuales ese público no tiene la más remota idea de nada. Jamás el público que fue a ver a Morat hubiese visto una peli como Mogul Mowgli, que es una peli con Riz Ahmed, de un rapero pakistaní en Londres, y de repente veías a 1.500 chavales alucinando con una peli que jamás hubiesen visto. Ese es el poder de la música. El poder per se de la música, pero también el poder prescriptor. Y no es a Morat diciendo, voy a recomendar esa peli. Eso no funciona. Funciona que estás ahí y la ves. Y las conferencias, igual. ¿Qué hacen los festivales cuando llevan un documental? Traen al director, el director habla del documental, empieza el documental y a lo mejor hay un Q&A. Nosotros lo que hicimos era, invitemos a expertos conocidos del tema del que trata el documental, que va a atraer público para ver a esos expertos que se quedarán a ver el documental. Y es darle la vuelta y la gente dirá, ¿por qué no traes al director? Es el director quien tiene que hablar de su obra. Bueno, pero a lo mejor hay otros caminos para que su obra hable por sí mismo, pero haya más público que la pueda ver. Ese es un poco darle la vuelta a esos caminos. Y en esa idea de buscar diferentes rutas, hemos hecho siempre 2 tipos de comunicaciones para vender el festival. Les compartiré los trailers de la primera edición del festival o la segunda en Mallorca. Sí, muy poquito. Sí, debería. Dame la mano para empezar. Dame la mano. Tóquese la suya. ¿Ah? Que se toque la suya. No, Toque la suya. O Ya. es sordo. Ya. Le doy un golpe. No, Bueno, pues quieto. un golpe que se falta respeto ya. Falta de respeto. Eso es lo que está haciendo usted. Falta de respeto. Ya, córtela. No se haga el La gracioso. manito, préstame la manito. ¿Siente? Let the beat control your body. Vale, bueno, son 2 ejemplos, como ven ustedes, casi antagónicos, parecen 2 festivales diferentes, pero de hecho son los mismos festivales. ¿Por qué, por ejemplo, en el último ponemos Putin, colonialismo, Tinder, o sea, palabras que pueden
apelar a un público joven es uno de los caminos que hay para buscar nuevas audiencias. No tener problemas, no tener pudor. Un festival tradicional lo que pondría son nombres de directores. Pero ¿para qué voy a poner nombres de directores si nadie los conoce? Entonces busquemos otro tipo de caminos para buscar al público y que vean las películas. Sí, ese es el siguiente paso. Y ahora sí, ya para acabar, volvemos al cuadro con el que hemos empezado la obra, y creo que es un cuadro igual que es la idea de ver las cosas más de cerca. Este cuadro es El Jilguero. Del Jilguero sí que se ha hecho a partir de este cuadro, Donna Tartt escribió un libro, un bestseller llamado El Jilguero igualmente. Es un cuadro que está en Holanda. Fabritius pintó, creo que quedan 8 obras suyas conservadas en museos. Algunas están en la National Gallery, otra en el Rijksmuseum, y esta es una de ellas. ¿Puedes dar la siguiente? Cuando vamos al Jilguero, vemos, no sé si lo ven ustedes, al principio de una imagen de falsa libertad. Uno ve al jilguero, mira al espectador, mira al espectador y creemos que está libre porque no hay una jaula. Cuando vemos el cuadro no hay una jaula, pero realmente sí está atado con una cadena. Y esa idea de que a veces nosotros creemos que estamos libres, pero finalmente tenemos una cadena en los pies. Y esa es la idea para la que trabajamos nosotros en Filmin, trabajamos en el arte, es que intentar que esa cadena se rompa y que los espectadores realmente sean libres en su decisión, y para eso es necesario tener cine de calidad como el que ofrecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaume. Yo creo que hablo por todos y por todas, que ha sido una ponencia fantástica. Nos aporta muchísimo para nuestro día a día y sobre todo que la hemos disfrutado un montón. Siendo las 8 de la tarde y era como bajona, ¿no? Si no era así, un poquito ya. No, ha sido fantástica. Y aunque andamos, la verdad, que ajustados de tiempo, está Raimi esperándonos porque aún nos queda un colofón para el día de hoy. Aquí hay DJ ahora, que eso es lo bueno, claro. Tenías que haberte venido aquí a poner música también mientras hablaba yo. Sí. Pues estaba bien eso. Nos va a acompañar Xabier Pesteguilla. Bueno, no quiero desvelar, ahora os contaré. Pero bueno, tenemos unos minutos. Si alguien quiere aprovechar que Jaume está con nosotros, yo creo que es una gran oportunidad. Una pregunta media, ¿no? Nos has impresionado. No. Y no... La gente tiene hambre y sed, normal. Una pregunta al fondo. Oye, ¿verdad? Pero bueno, sí. Bueno, historia de éxito, fantástica, enhorabuena. Me gustaría saber, no has mencionado el número de usuarios que tenéis, no has mencionado dónde queréis llegar, has contado una historia de motivación, pero un poco en números, ¿a dónde queréis llegar? A seguir siendo lo que somos, lo que nos ha llevado hasta aquí. Creo que uno de los principales peligros del crecimiento es pensar que si dejas de ser lo que eres, vas a llegar a más gente. Y esa es una situación en la que suelen caer muchos, no es algo solo circunscrito a Filmin. El número de usuarios, esto ya sabrás, es una cosa privada, no privada porque básicamente ninguna plataforma los comparte. Antes hablaba con un compañero periodista que me preguntaba, claro, ¿por qué las plataformas no dan números de espectadores? Porque aún no se define qué es un espectador. Claro, yo sé que si usted con alguien compra 2 entradas de cine, son 2 personas que van a la sala de cine. Después no sé si se quedan dormidos, si se han salido los 10 minutos, pero se han comprado 2 entradas. Una suscripción de Filmin, yo no sé a cuántas personas corresponde, o cuánta gente las ve. Ya no hablo de cuántos perfiles se han creado, sino cuánta gente está detrás de la tele o delante de la tele en ese momento. Cuando empiezas a ver una película, Anatomía de una caída, hoy, por ejemplo, ve usted media hora, y mañana ve media hora más. ¿Esos son 2 espectadores o un espectador? O sea, hay preguntas que, por ejemplo, si la viesen en 2 momentos diferentes en el cine, serían 2 espectadores. Y esto, que cada uno tenga su respuesta, no hay una respuesta, digamos, coordinada o global o acordada por todas las plataformas. Y en tanto que no hay una unidad de medir unificada, no se pueden compartir datos. Porque es como cualquier científico sabe, si cada uno ofrece una cosa diferente, no puedes mezclarlos porque no induce error. Y después hay otro elemento, pues hablar de empresariales. Filmin lleva en números de beneficios creo que 6 años. Estamos en España y en Portugal, tenemos unos 80 empleados, 80 trabajadores, la sede está en Barcelona, tenemos 15.000 películas en el catálogo y un crecimiento de 2 dígitos en cuanto a facturación el último año. Digamos, eso es
términos macroeconómicos. Hacia dónde va la industria, y eso también daría para una hora de debate, posiblemente irá a fusiones, como eso, ¿no? A muertes, divorcios y especialización. Como ha sucedido hasta ahora, pues que como toda la vida. Si nos fijamos, Filmin y Netflix fueron las primeras plataformas y han sido las únicas que no han cambiado de nombre en 15 años. El resto le han puesto un más, un plus, un max o simplemente se han rebautizado por el camino. Y es lícito. Pero las dos únicas que han conservado el nombre son las dos únicas que nacieron siendo plataformas. No nacieron siendo algo más que plataformas. Y en cuanto al resto, si nos pensamos, ¿qué pasó con United Artists? ¿Qué pasó con Orion? ¿Qué pasó con Columbia? Y después hay algo que como espectadores creo que estamos... A veces tengo la sensación, a nivel social, colectivo, quizás es mi burbuja, que hablamos más de industria que de cine. Porque es más fácil hablar de números que de películas o de conceptos más claros, ¿no? Y que todo a veces lo resumimos, no lo digo por usted, hablo de otro tema que creo que se ha quedado en el tintero que quería sacar, que es el tema de la obsesión, por ejemplo, por las notas. Cuando hablamos de eso, ¿no? ¿Qué cuadro tengo que ver? O a qué restaurante voy, es qué nota tiene la película que me lleva a ver esta, o qué taquilla ha hecho, porque el número es, bueno, un patrón que yo puedo identificar, una nota, ¿no? Y bueno, es algo que también invitará a hacer reflexión. Pues no sé si hay alguna intervención más. Jaume, de nuevo muchísimas gracias porque te hemos pedido que nos hablases de nuevas maneras de consumir cultura. Nos has dado una visión amplia, global, y al menos yo sí que me he quedado con muchas frases que has dicho, también aterrizándolas a lo que hacemos en nuestro día a día, en equipamientos, en servicios. Me ha gustado muchísimo cuando nos decías que el espectador no se tiene que sentir examinado, que no seamos profesores que explican, sino que creemos cómplices o que generemos potenciales descubrimientos que atraigamos. Eso me parece muy importante, porque a veces también quizás en nuestro día... Es un reto, es muy difícil hacer eso, sí. Es muy, muy difícil. Lo fácil es lo otro. Lo fácil es poner 5 estrellas, lo fácil es poner un premio, lo fácil es decir, esto tienes que verlo porque viene del MoMA, pero hay que buscar otros caminos, que son los complicados. Eso es, porque además de esta manera también estamos contribuyendo a generar un pensamiento y un sentido crítico, que eso además en comunidades se puede compartir, en las comunidades que se vayan creando, entre públicos. Entonces, me he quedado como una de las claves. Y como os decíamos, pues para cerrar esta jornada de hoy, tenemos un colofón final en el que va a participar Xavier Apesteguía, DJ Raimi. Está con nosotros y con nosotras para amenizar un encuentro, porque después de todo el día... pues disfrutando, compartiendo y aprendiendo, nos merecemos tomarnos un vino, denominación de origen navarro, eso sí, que va a colaborar con nosotros, también con productos del Navarrico, un tiempo para estar, para disfrutar, para compartir un poco más, y os invitamos a que os quedéis y mañana os esperamos a las 9:30, ¿vale? Jaume, de nuevo, gracias.